Gracias a todos, como decía Maxi, por venir en este día que hace mucho calor. Acá estamos con el aire a 16, pero si no es imposible. Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Y como bien decía Maxi, yo voy a hablar un poco de lo que es el trading algorítmico, de cómo funciona. Y empezando por una pregunta muy sencilla de... Ahí estamos. ¿Qué es el trading? Y ustedes me podrán decir, bueno, Lauti, ya sabemos acá todos qué es el trading, que básicamente consiste en lo que es la compra-venta de activos que nosotros queramos intercambiar. Acá nos especializamos en cripto, pero esto podría aplicar tranquilamente a cualquier activo que nosotros queramos. Ahora, lo que es la siguiente pregunta, que esto por ahí no lo sabemos todos, es qué es un algoritmo. Y un algoritmo lo voy a explicar de manera muy sencilla. Al final es un conjunto de condiciones que nosotros tenemos que como resultado nos da una acción determinada que nosotros queremos que haga ese algoritmo. Y fíjense que nosotros siempre, todas las mañanas, usamos un algoritmo, el cual es nuestra alarma del celular, que puede ser que nos despertemos, como dice acá, si se da la condición de que sean las 7 a.m. y de que también sea lunes, entonces va a sonar una alarma en nuestro celular. Algunos será a las 7 a.m., otros serán a las 11 de la mañana o a la 1, esto ya depende de cada uno, pero lo que nos interesa acá, que al final un algoritmo es un conjunto de condiciones, las cuales se da si se da ese conjunto de condiciones, sucede una acción que en este caso sería que se ejecute una alarma, un sonido y una vibración en nuestro celular. Entonces ahora sí, la siguiente pregunta, ¿cómo funciona el trading algorítmico? ¿Cómo es que se combina el trading con lo que son estos algoritmos que nosotros usamos en nuestro día a día, pero cómo es que se aplica? Y acá, bueno, esto lo pueden leer si quieren, les traje también un ejemplo, pero consiste básicamente en desarrollar un conjunto de condiciones objetivas las cuales nos permitan a nosotros tomar acciones de compra y de venta. Y voy a recalcar esta parte de que sean objetivas. ¿Por qué? Porque nosotros a lo mejor como traders manuales podemos decir, ok, acá veo una resistencia, o hoy siento que el precio va a subir, hoy me siento súper emocionado, me levanté recontento, veo que Bitcoin tiró una vela para arriba, entonces probablemente siga subiendo. Eso es totalmente subjetivo porque estamos basándonos en lo que nosotros creemos y también en base a cómo nos levantamos ese día. A lo mejor ese día nosotros nos levantamos, no sé, el café estaba frío o lo que fuese y decimos, no, hoy ya no me siento tan bien. Bueno, en base a eso nuestras emociones pueden afectar a lo que es nuestra operativa. ¿Y por qué esto es un problema? Porque bajo un mismo gráfico, una persona que a lo mejor está alegre y otra que no lo está, pueden ver cosas diferentes exactamente en un mismo gráfico. En cambio, el trading algorítmico, al ser totalmente objetivo, no hay forma de verlo diferente. Y acá les traigo un ejemplo. Imagínense que nosotros queremos que, para que se dé una vela alcista, para desarrollar una estrategia, un algoritmo, queremos que se dé una vela alcista y que también el precio esté por arriba de una media móvil. Entonces, en ese punto nosotros vamos a realizar una compra. Y cuando se dé lo contrario, que se dé una vela bajista y que esté por debajo, por ejemplo, de la media móvil, queremos realizar una venta de esa compra que anteriormente hicimos. Ahora, en este punto, todos estarán acá de acuerdo conmigo que si abrimos un gráfico y vemos exactamente esto, que sea una vela alcista y ponemos una media móvil, por ejemplo, de 200, todos vamos a ver exactamente lo mismo, haga más frío, más calor, café frío o café caliente, o nos levantemos como nos levantemos, todos vamos a ver exactamente lo mismo y un algoritmo así es como lo ve. Va a realizar una compra si se da esta primera condición y va a realizar una venta si se da la segunda condición. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque de esta forma nosotros lo que podemos hacer es cuantificarlo en el pasado para ver cómo funcionó. Si nosotros decimos, ok, cuando veo un soporte y una resistencia, acá voy a tirar un Fibonacci, voy a comprar y voy a vender, a lo mejor bajo una misma estrategia, yo la aplico y otra persona la aplica y tenemos resultados diferentes, no solo en el pasado, sino también en el futuro. Entonces esto es un problema porque fíjense que a lo mejor yo puedo tener una estrategia que es rentable, es decir, es la misma estrategia y a mí me hace ser rentable y a la otra persona no. ¿Por qué? Y porque yo a lo mejor puse el soporte un poco más abajo, o puse el stop loss más cerca del punto de entrada, o puse la resistencia más arriba. Entonces, bajo una misma estrategia, entre comillas, tenemos resultados diferentes y no hay forma de validar o testear si esa estrategia realmente es buena o no, porque si yo acá les pregunto si esta estrategia hipotética es buena o no, la respuesta sería depende. Y nosotros en este trabajo no nos podemos permitir un depende porque está en juego nuestro capital y nuestros ahorros. Entonces, por eso, de ahí radica la importancia de poder cuantificar todas las condiciones y la forma de hacer esto es con condiciones objetivas que nosotros desarrollemos en un algoritmo en específico. Una vez explicado esto, yo sé que hablo rápido, cualquier cosa
me pausan, me levantan la mano, que esto, si bien es una clase por así decirlo, me gusta que me pregunten y que haya un ida y vuelta, así que más que bienvenidos a interrumpirme y levantar la mano. Ahora, ¿qué diferencias hay entre el trading algorítmico y el trading manual? Hay varias, pero vamos a empezar por la primera, que es mi favorita, que es la automatización. Y fíjense que después vamos a hacer acá un doble clic, pero es la automatización no solamente del análisis, sino también de la operativa. Es decir, nosotros podemos ver cómo funciona una estrategia en el pasado, podemos automatizar lo que es ese análisis, que es como el ejemplo que dimos en la diapositiva anterior, pero no solamente podemos ver cómo funcionó en el pasado para ver y responder esta pregunta si una estrategia es buena o no, sino que también podemos automatizar esa estrategia y, por ejemplo, mientras yo estoy dando esta charla acá, podría estar operando de manera totalmente automatizada. Es decir, no es necesario que yo esté frente a la pantalla viendo constantemente cuándo se da mi patrón de compra o mi patrón de venta para ejecutar esa operación, sino que pueden estar haciendo cualquier otra cosa y automatizar su operativa para que opere por ustedes. Porque imagínense que ustedes en el pasado validan una estrategia y de 100 operaciones que ustedes hicieron, hay 10 operaciones que se hicieron a las 3 de la mañana. Y esas 3 operaciones que se hicieron a las 3 de la mañana, si ustedes lo ejecutan de manera manual, lógicamente no se van a levantar a las 3 de la mañana. Entonces, o sea, para ejecutar esa operación. De ahí también la importancia de poder tener totalmente automatizado lo que es la operativa, porque al final, si nosotros validamos una estrategia en el pasado y no la replicamos exactamente igual en el futuro, nada nos da la certeza de que se parezcan los resultados del pasado al resultado que puede tener en el futuro, porque justamente hay operaciones que no estamos haciendo y a lo mejor esas operaciones podrían haber sido ganancia o pérdida, independientemente de eso, podríamos tener resultados diferentes a lo que nosotros habíamos testeado. Entonces, en este punto después vamos a hacer un doble clic, pero tenemos la automatización del análisis y también la automatización de la operativa. Después, punto número 2, tenemos la precisión. Nosotros, si operamos de manera manual, a lo mejor vemos que se da nuestro patrón de compra. Imagínense que somos como robots, o sea, somos recontra objetivos, somos los mejores traders del mundo, pero a lo mejor vemos que se da este patrón para nosotros realizar una compra, pero decimos, no sé si entrar acá porque ya perdí 9 operaciones, ya este mes ya sé que no como asado, entonces ya no sé si esta novena operación yo ya no sé si la meto. En cambio, un algoritmo no le importa si no estás llegando a fin de mes, si no comes asado, o si ya perdiste todas las operaciones anteriores, o si las ganaste todas. Un algoritmo lo que va a hacer es que si se da la condición 1, 2 y 3 que vos la habías programado anteriormente, va a ser exactamente eso, es decir, no da lugar a la duda. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque nosotros cuando queremos entrar en una operación, a lo mejor nos entran todas estas dudas y desde que tuvimos que haber tomado esa operación hasta que realmente la tomamos porque pasó todo esto por nuestra cabeza, a lo mejor ya pasaron 5 o 10 minutos. O incluso, aunque haya pasado un minuto, el precio ya puede ser diferente de cómo era anteriormente. En cambio, un algoritmo, como decía, pues si se da la condición 1, 2 y 3 que nosotros le programamos, automáticamente realiza esa operación tanto de compra como de venta. Por lo cual, en cuestión de milisegundos, tenemos el resultado que nosotros queremos, que sea que realice esa acción, por lo cual no vamos a tener este problema de delay de que el precio se pueda mover en un momento. Sí, no hay problema, no hay problema. No, por favor. Entonces no vamos a tener este problema de que el precio se deslice, sea para arriba o sea para abajo, cuando nosotros entremos en esa operación, porque de nuevo, se hace en cuestión de milisegundos. Después, tenemos el tema de la diversificación, que también es fundamental. Nosotros, y siempre hago la comparación, si somos traders manuales, ¿no? Si lo operamos de manera manual, a lo mejor, ¿cuántas estrategias podemos administrar? ¿Ustedes cuántas estrategias administran? ¿1, 2, 3? 2. 2 estrategias. Bien, tenemos 2 estrategias y ya por ahí nos agobia un poco. Ya decimos, con una estoy bien, con 2 ya tengo que comprarme 2 monitores. Entonces, lo que nos permite el trading algorítmico es tener muchas estrategias, y con muchas literalmente pueden ser 100 estrategias si quieren. Esto depende ya de cada uno y de los activos que quieran operar, de los servidores que tengan y demás, pero en la teoría por lo menos pueden tener la cantidad de estrategias que ustedes quieran funcionando al mismo tiempo de manera simultánea. Es decir, no es que tienen que estar ejecutando una estrategia. Bueno, está bien.
no es que tienen que estar ejecutando una sola estrategia o dos estrategias o que tienen que sacar una estrategia para poner a funcionar otra, sino que lo que pueden hacer es poner muchas estrategias al mismo tiempo. Y ustedes me podrán preguntar, pero Lauti, ¿qué me importa a mí tener diferentes estrategias si ya tengo una que me funciona bien? Bueno, ahí la respuesta está en el siguiente punto, que es el riesgo. Porque si nosotros tenemos diferentes estrategias que compensen unas con otras y que estén descorrelacionadas unas de otras, vamos a reducir el riesgo. Y acá pongo siempre el mismo ejemplo. Imagínense que tenemos una heladería y nos va súper bien con la heladería. Acá viene el verano, estamos recontentos, estamos llenos de helado, porque justamente en verano se vende muchísimo helado por el calor que hace. Ahora en invierno a lo mejor con la heladería no nos va tan bien. Entonces esto, si fuese una estrategia de trading, sería algo así como verano súper bien, invierno no tan bien, verano súper bien y así sucesivamente. Y ustedes me podrán decir, ¿es una estrategia rentable? Y yo les digo, sí, es una estrategia rentable, pero es mejorable no la estrategia en sí, sino el portfolio general del capital que nosotros estamos administrando. Entonces, lo que se puede hacer en este caso es agregar un segundo negocio, el cual sea, por ejemplo, una cafetería. Entonces, en este caso tendríamos la heladería, con la cual nos iría muy bien en verano, y tendríamos la cafetería que durante el invierno podríamos compensar lo que es ese negocio de la heladería. Entonces, en verano nos va muy bien con los helados, en invierno nos va bien con la cafetería y así sucesivamente. Entonces, lo que va a pasar es que no vamos a tener grandes caídas estacionales, sino que lo que va a suceder es que nuestra curva va a ser muchísimo más estable a comparación de que si tenemos solamente una estrategia. Y acá pongo un ejemplo muy simple con dos estrategias o dos negocios de una heladería y una cafetería, pero esto se podría extrapolar a 5, 10 o 100 estrategias. Imagínense que si, por ejemplo, tenemos 10 estrategias y se nos cae una empieza a ir mal, tenemos las otras 9 que también nos compensan a todo nuestro portfolio en general. Entonces, por eso es súper fundamental tener en cuenta la parte de la diversificación que nos aporta en la sección del riesgo, que no los disminuye justamente por diversificar. Ahora, acá hay un punto importante. Hay muchos que nos pueden decir, ok, sí, yo diversifico en Bitcoin, Ethereum y BNB. Buenísimo. Y si cae todo, bueno, pero yo estoy diversificado. Y bueno, ahí está el problema de que nosotros tenemos que diversificar, pero de manera descorrelacionada. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no tengan correlación, que no tengan nada que ver, dicho en español por así decirlo, una estrategia o un negocio con el otro. Porque si nosotros tenemos todas estrategias o todos negocios que tienen todo que ver, cuando una caiga van a caer todos. Y acá, siguiendo con el ejemplo anterior, sería como tener una heladería y tener 2 heladerías y tener 3 heladerías. Y ok, sí, estás diversificado, tenés una en Mar del Plata, otra en Pinamar y otra en Capital, pero cuando hace calor en todos lados y cuando hace frío en todos lados. Por lo cual en verano te va a ir muy bien, pero en verano, por más que estés diversificado, no te va a ir tan bien en los negocios que vos tenés. En cambio, si tenés una heladería y una cafetería, ahí sí compensa uno con el otro. ¿Podría ser un ejemplo de eso invertido en criptos en el mercado tradicional de jabones, por ejemplo? Exactamente, porque fíjate que lo que es cripto con mercado tradicional no tiene nada que ver, es decir, no tiene correlación una cosa con otra. Es como, por ejemplo, decir, ok, yo invierto en el S&P 500, en el oro y en Bitcoin. Entonces, bueno, ahí sí estamos diversificando y de manera descorrelacionada. Entonces, porque suba Bitcoin no significa que suba el oro y porque suba el oro no significa que suba el S&P 500 o cualquier otro índice. Siempre tienen cierta correlación si lo investigas en profundidad, pero no tienen una correlación abismal y directa la cual nos afecte a nuestro portfolio. Es más, generalmente en los portfolios se suele incluir el oro por este poder de descorrelación que tiene con el mercado en general. Por eso es importante tener diferentes estrategias que no tengan nada que ver unas con las otras. Es más, tip aparte y dato de color, lo mejor que podemos tener es estrategias que sean inversas. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando una estrategia está explotando una ventaja, la otra estrategia no lo está explotando y explote otro régimen de mercado. Por ejemplo, si nosotros tenemos una estrategia que explota lo que son las tendencias de un activo, lo que va a suceder es que cuando haya una tendencia en ese activo vamos a generar rentabilidad. Y eso está perfecto, pero cuando el precio lateralice, a lo mejor no generamos tanta rentabilidad con esa estrategia o incluso incurrimos en pérdidas. Ahora, lo ideal sería tener otra estrategia que aproveche las lateralidades del mercado y que genere rentabilidad en esos puntos. Entonces, de esta forma, fíjense que cuando a una le va bien, a la otra le va mal y así sucesivamente se van compensando y entonces de esta forma siempre vamos a tener, como decía en el ejemplo de heladería y cafetería, en verano nos va bien, pero en invierno también porque tenemos las dos estrategias.
Último punto, bastante infravalorado, la parte psicológica. De nuevo, si nosotros operamos de manera manual, nos podemos poner nerviosos porque perdimos las últimas 9 operaciones o el mercado debería estar subiendo, todos dicen que va a subir, que va a estar buenísimo, que se viene el bullrun, que sale la noticia, que esto, que no sé qué. Nosotros entramos en una operación de compra y se cae todo. Y decimos, ¿y ahora qué hago? Porque mi plan originalmente a lo mejor era tener un stop loss en un 5%, pero todos dicen que va a subir, entonces pongo el stop loss en un 10%, lo pongo un poco más abajo. Un stop loss, para quienes no lo sepan, es básicamente una orden de venta que nos reduce o nos limita el riesgo a lo que nosotros queramos en esa operación. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es que si nosotros dijimos, ok, yo lo máximo que quiero perder, si entro acá, lo máximo que quiero perder es un 5% y después lo muevo un 10% porque acá todos me están diciendo que sube, ya estoy teniendo el doble de riesgo que originalmente debería haber tenido. Entonces esto repercute de forma muy negativa en lo que es nuestra estrategia, porque a lo mejor nuestra estrategia originalmente era rentable y estaba buenísima, pero por nuestro factor psicológico y humano convertimos una estrategia que funcionaba bien en una estrategia que ya no funciona. Y esto lógicamente un algoritmo no lo tiene. Un algoritmo no le importa si, de nuevo, si venimos perdiendo operaciones o si venimos ganando mucho, si nos va a ir muy bien o si nos viene, si venimos muy mal, sino que va a ser exactamente lo que nosotros le hayamos programado anteriormente. Ni más ni menos. Va a entrar en una operación, va a poner el stop loss y el take profit o lo que fuese donde corresponde y va a limitarse a hacer exactamente eso, incluso en la cantidad que tiene que poner en cada operación. Eso también se programa y se le puede decir, ok, yo en esta operación quiero que pongas de mi capital total cierto porcentaje y en esta operación otro cierto porcentaje y de ahí no se va a mover. Y eso es fundamental justamente para no incurrir en más riesgo del que realmente deberíamos. Y acá les cuento otra mini historia de dato de color. A 50 gestores se les dio un sistema que era rentable, es decir, que tenía un 60% de acierto, de cada 10 operaciones ganaba 6, cuando ganaba, ganaba $100, cuando perdía, perdía $100. Si nos ponemos a hacer cuentas, eso si lo mantenemos sin tocarlo, da plata, al final en el largo plazo, porque si ganamos 6 de cada 10 veces, ganamos 6, perdemos 4 y cuando ganamos, ganamos lo mismo que cuando perdemos, al final lógicamente hacemos la cuenta y eso genera rentabilidad. Entonces lo que sucedió es que este sistema que de por sí ganaba se le dio a 50 gestores supuestamente supercapacitados y demás y se les dijo que lo que tenían que hacer era así decidir si tomaban las operaciones, las alertas que le enviaban, decidían si tomarlas o no. Entonces este sistema le decía, comprá Bitcoin ahora. ¿Lo tomo o no lo tomo? Bueno, esta sí lo tomo. Bien, vendé Bitcoin ahora, esto no lo tomo, esto sí lo tomo, esto no lo tomo. Entonces los gestores hacían, por así decirlo, como de filtro en lo que era el resultado final. Al final, ¿qué pasó con esto? Que todos los gestores que decidieron incurrir en voy filtrando efectivamente lo que me dicen, convirtieron una estrategia que originalmente era rentable en una estrategia perdedora. Entonces fíjense lo malos que somos para predecir el futuro, sino que mejor dejárselo a un algoritmo que es mucho más eficiente de lo que somos nosotros. Ahora, también hay desafíos, porque yo les podría vender esto y que es súper lindo y que es súper rentable y no sé qué, pero la verdad es que también hay desafíos. Por un lado tenemos los errores técnicos que pueden surgir de decir, yo tengo en mi cabeza una idea, una estrategia de trading, la quiero programar, la programo y no funciona. Le pido a ChatGPT, no sé qué, a una inteligencia artificial que me lo programe, pero veo que no compila, o por ahí compila el código, funciona, pero veo que no hace operaciones, o se pone a hacer operaciones, pero hay operaciones que no me hace. Pueden pasar un montón de cosas, hay un montón de errores técnicos que puede haber y esto les puedo prometer que va a suceder, pero la buena noticia es que junto a la curva de aprendizaje esto se saltea, al final es tener un error, aprender de ello y seguir adelante, error, aprender de ello y seguir adelante, como todo en la vida. Entonces, bueno, si bien tengo que aclarar que hay desafíos, van a surgir errores técnicos y se los digo porque a mí cuando empecé en esto nadie me lo dijo, me estresé un montón por temas técnicos que hubo, pero una vez que se solucionan ya quedan solucionados y ya se puede seguir para adelante y automatizar toda la operativa sin que haya ningún otro problema. Ahora, como decía, hay desafíos, pero teniendo en cuenta todas las ventajas que tenemos, mi punto de vista es que efectivamente vale la pena aprender todo lo que es trading algorítmico para beneficiarnos de todas estas ventajas que tenemos a pesar de los desafíos. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta?
Sí. Claro, consulta, cuando hablas de algoritmo, ¿lo pensás como uno estático que no cambia o que por ahí va cambiando todos los días con información de mercado o con variables, diferentes variables? Bien, un algoritmo lo que hace es que una vez que vos le programás lo que tiene que hacer, el mercado al final se va actualizando constantemente, entonces el algoritmo lee el mercado, es como tener una persona que está mirando el mercado 24/7 y toma decisiones en base a lo que vos le hayas programado. Ahora, vos podés programar algoritmos con valores fijos, es decir, cuando se dé condición 1, 2 y 3 quiero que hagas esto y punto, de acá al infinito, o también puedes programar algoritmos los cuales se vayan actualizando. Por ejemplo, si vos desarrollás un algoritmo con el ejemplo que di al principio, de decir, ok, cuando se dé una vela alcista y tengo una media móvil de 200, la cual tiene que estar por arriba del precio para realizar una compra, quiero que me hagas una compra. Y esta media móvil de 200 puede ser siempre de 200, o también lo que podés hacer y que hacen algunos gestores es actualizarlo todos los años. Entonces todos los años vuelven a desarrollar un análisis y dicen, ok, para este año, en base al análisis que yo hice, la mejor media móvil o la más eficiente no va a ser la de 200, sino que va a ser la de 180, por poner un ejemplo. Entonces se puede ir actualizando. Me preguntás a mí, personalmente yo no los muevo. Yo prefiero hacer un desarrollo muy robusto, el cual me permita después automatizarlo y no tener que andar modificándolo todo el tiempo. Pero igualmente te cuento, digamos, las dos caras que sí hay. ¿Y ese algoritmo te sirve para cualquier tipo de activos? Porque imagino que una cripto se maneja muy diferente a el S&P o a otro tipo de activos. Bien, muy buena pregunta. Yo lo que enseño es a programar en TradingView y como TradingView ya tiene incluido todos los activos bajo un mismo lenguaje de programación y bajo un mismo software, puedes automatizar lo que es el análisis en cualquier activo que vos quieras. Es decir, no es que tenés que desarrollar un algoritmo para cada activo o cada temporalidad, sino que lo que enseño a hacer yo es programar un algoritmo en TradingView, el que vos quieras, la estrategia que vos quieras hacer, y una vez que tenés ese algoritmo lo podés agarrar y tirar, por ejemplo, en Bitcoin, en Ethereum, o en el S&P 500, o en el eurodólar, o en el maíz, si querés. O sea, eso después lo podés validar con un mismo algoritmo donde quieras, no tenés que programar. O sea, que el corazón, el algoritmo es el mismo para diferentes. Exactamente, vos con un solo algoritmo haces un desarrollo una sola vez y eso te sirve para analizar, importante, para analizar cualquier activo y cualquier temporalidad que quieras. Por ejemplo, volviendo al ejemplo para seguir por el mismo linaje, tenemos la estrategia de la vela alcista más la media móvil, podemos agarrar ese algoritmo y lo ponemos para ver cómo funciona en Bitcoin en velas diarias. Después podemos ver cómo funciona en el S&P 500 en velas de una hora o en Bitcoin en velas de una hora. Es decir, ya después cada uno puede jugar como quiere, en qué activo y en qué temporalidad lo hace, pero lo importante es que con un solo desarrollo eso ya se puede aplicar a lo que vos quieras. Aclaración, esto es el análisis, porque después la parte de la ejecución, de automatizar lo que son las estrategias, ahí ya depende, depende de varias cosas, pero para resumir, depende si, por ejemplo, TradingView tiene conectividad con lo que es el broker del activo que vos quieras operar. Por ejemplo, en criptomonedas hay bastante facilidad para hacer esto, se puede conectar fácilmente desde TradingView a los brokers para operar de manera automática, pero para operar activos argentinos a día de hoy es mucho más complejo o por ahí ni siquiera se puede, por lo menos desde TradingView. Pero, de nuevo, es algo que por ahí hoy estoy dando la charla, les digo esto, volvemos el año que viene a dar la misma charla y les digo, ya se pueden automatizar con activos argentinos. Esto depende mucho, va variando, va avanzando justamente, va evolucionando, pero a día de hoy, 2024, se puede automatizar seguro con cripto, que es como lo tengo yo, y también con otros activos, pero más activos del exterior, no tanto de Argentina. No, por favor. Sí. ¿Crees que fondos muy grandes estén hoy usando esta tecnología para hacer la toma de decisiones o estén cambiando los traders, este tipo de cosas? Para aclarar el tema económico. Totalmente sí. O sea, no, vos pensás que antes en el pasado tenían traders que tenían que operar de manera manual, pero esos traders que operaban de manera manual no es que lo hacían en base a hoy me siento bien, compro, sino que hacían un desarrollo lógicamente profesional porque trabajan de eso y en base a datos objetivos tomaban ciertas decisiones. Ahora ese trabajo objetivo que ellos hacían lo tenían de cierta manera cuantificado, por lo cual
era totalmente objetivo y eso con la tecnología que tenemos hoy se puede automatizar y de hecho se está automatizando. Anteriormente esto estaba disponible solamente para grandes fondos o instituciones y hoy tenemos la suerte de tener plataformas, de nuevo, como TradingView que nos permiten a nosotros también poder hacer este tipo de desarrollos. Pero anteriormente era mucho más complejo hacerlo y se necesitaba otro tipo de infraestructura para poder realizar lo que podemos realizar hoy. Pero sí, la respuesta en resumen es que sí, que se hace, que se viene haciendo hace tiempo, pero que hoy en día ya está bajado más para las personas de a pie, por así decirlo. Ahora, como les decía anteriormente, vamos a hacer un doble clic en lo que es la automatización. Tenemos la automatización del análisis y de la operativa, pero primero vamos a ir con la automatización del análisis con lo que es un ejemplo. Imagínense que queremos saber la efectividad del indicador del RSI. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, el paso número 1, es entender el funcionamiento del patrón que queremos analizar, que en este caso la típica estrategia con el RSI sería que vamos a realizar una compra cuando este indicador RSI esté por debajo de 30, que sería que esté como sobrevendido, y vamos a hacer una venta cuando el RSI esté sobrecomprado, que sería por arriba de 70. Básicamente la idea de este indicador es comprar cuando el precio está cayendo mucho, es decir, cuando está sobrevendido, cuando un activo se vende demasiado, entre comillas, y vender cuando hay euforia en el mercado, cuando todos están comprando y el precio ya está en valores exagerados. Esa es la hipótesis que plantea esta estrategia, pero nosotros, como no nos fiamos de nadie que nos diga que esta estrategia es buena o no, lo que vamos a hacer es analizar si efectivamente funciona, pero no de manera manual, sino con un algoritmo. Entonces, paso número 1, entender el funcionamiento del patrón que nosotros queremos analizar. Bueno, acá lo tienen de manera gráfica de cómo funciona. Lo que haríamos básicamente sería realizar una compra en este punto de acá, cuando el RSI está por debajo de 30, cuando está sobrevendido, que en el gráfico sería en este punto. Este es el gráfico de Bitcoin en una hora. Y realizaríamos una venta cuando el RSI sea mayor a 70 o esté, en otras palabras, esté sobrecomprado, que haya euforia en el mercado. Entonces, paso número 1, entender el funcionamiento. Paso número 2, identificar cada situación en la que se da este patrón. Y nosotros no vamos a ir manualmente viendo cuándo se da este patrón, cuándo no, cuándo compramos, cuándo vendemos, sino que vamos a programar un algoritmo que lo haga automáticamente por nosotros. Entonces acá les muestro de manera gráfica lo que va a hacer el algoritmo. Va a fijarse, ok, acá veo en este círculo verde que tendría que realizar una compra, entonces simulo como si acá realizo una compra, acá veo que el RSI volvió a subir y es mayor a 70, entonces en este punto realizo una venta y así sucesivamente todo el tiempo va realizando, va simulando compras y ventas en el pasado para ver cómo hubiese funcionado esta estrategia. Ahora, esta estrategia que es bastante famosa, ¿quiénes de acá, levanten la mano, creen que va a funcionar muy bien? Bueno, son un público demasiado inteligente ustedes. Ya. Son un público demasiado inteligente, ya saben que este tipo de estrategias no funciona, pero el paso número 3 justamente es analizar los resultados y sacar las conclusiones. Que bueno, claro, ustedes son un público ya demasiado inteligente, ya saben que esto no funciona y los resultados son estos que tenemos acá. Podrán ver que efectivamente tenían razón, es una estrategia desastrosa porque al final lo que estamos haciendo es comprar en un punto que sí, ok, el mercado baja y por ahí después puede revertir a la media, pero si el mercado baja y baja y baja y sigue bajando y después sube un poquito y vendemos, compramos acá, vendimos acá. Entonces sí, para cuando el mercado esté lateral, la estrategia funciona muy bien porque justamente aprovecha estas lateralidades, pero para cuando el mercado está tendencial bajista, lógicamente esta estrategia nos hace tener un montón de pérdidas. Como dije anteriormente, este algoritmo está testeado desde 2017 hasta 2024 con los datos de Bitcoin en el gráfico en velas de una hora. Y bueno, nada, acá ya pueden ver todo en rojo, pero básicamente el beneficio neto dice que es del menos 72%, por lo cual si hubiésemos aplicado esta estrategia hubiésemos perdido el 72%. Bueno, pueden saber exactamente cuánto van a perder. Eso es un gran beneficio. Pueden saber exacto cuánto van a perder. Y bueno, nos da mucha más información, como por ejemplo que realizamos acá
224 operaciones. Imagínense que esto fuese una estrategia que está bueno o no, pero imagínense que nosotros tuviésemos que validar esto de manera manual. Tendríamos que ir al pasado y ver operación por operación 224 veces y calcular en un Excel, ok, acá hice una compra y acá hice una venta, operación número 1. Acá hice una compra, acá hice una venta, operación número 2, así 224 veces. Estaríamos un montón de tiempo, estaríamos a lo mejor varios días, incluso semanas, validando una sola estrategia para llegar a la operación 224 y decir, no funciona. Estuve 3 semanas viendo esta estrategia que me dijeron que estaba buenísima y no funciona. Me hace perder prácticamente la totalidad de mi dinero, por lo cual voy a probar otra estrategia, voy a estar otras 3 semanas. Entonces, fíjense que es mucho más eficiente programar un algoritmo que te diga en cuestión de segundos, porque esto es literalmente cuestión de... tienen que desarrollar el algoritmo, como vimos en el paso número 1, tenemos que entender qué es lo que queremos analizar. Paso número 2, desarrollar ese algoritmo que depende, lógicamente esto es cuestión de práctica. Si ustedes ya hicieron un montón de algoritmos, yo hice más de 1000 algoritmos literalmente a mano, entonces si yo quiero testear esto me cuesta 60 segundos programarlo y otros 3 segundos testearlo. Lo hice hoy a la mañana antes de venir para acá. Pero bueno, la idea de esto es que justamente lo que ustedes tengan en la cabeza, la estrategia que quieran programar, en cuestión de poco tiempo, no de semanas ni de días, sino que les puede llevar un poco más de tiempo, un poco menos, pero en cuestión de minutos o algunas horas puedan programar un algoritmo el cual les arroje los resultados que ustedes quieran analizar. Entonces, bueno, beneficio neto ya sabemos que no funciona, cantidad de operaciones, también les dice de esas operaciones cuántas operaciones acertaron y ustedes me podrán decir, che, Lauti, yo acá me fijé que acá esto sería el porcentaje de acierto, dice porcentaje de rentabilidad, está mal traducido, sería porcentaje de acierto, es decir, de esas 224 operaciones que nosotros hicimos, qué cantidad acertamos. Y fíjense que ahí dice 64%, entonces, ¿cómo puede ser que si acertamos el 64% de las veces, igualmente tenemos pérdidas? Es decir, de cada 10 operaciones, acertamos más de 6 operaciones. Acá la respuesta está en que cuando ganamos, es verdad que ganamos más veces de las que perdemos cuando perdemos, pero cuando ganamos, ganamos muy poquito y cuando perdemos, perdemos un montón. Entonces, por más que tengamos razón, entre comillas, la mayoría de las veces, cuando perdemos, perdemos muchísimo, por lo cual no compensa todas las veces que ganamos un poco. Entonces, si hacemos este cálculo, que se hace con la calculadora de la esperanza, matemática, que por temas de tiempo no lo vamos a explicar acá, sino que está en otros videos. Pero lo que nos interesa acá es saber esto, que por más que tengamos razón, entre comillas, la mayoría de las veces, igualmente podemos tener una estrategia que, como verán, de manera muy gráfica, está en todo en rojo, es muy perdedora. Sí. El tema de la muestra, para saber la cantidad de operaciones que quería aplicar, porque si vos analizás ahí, ok, con 20 me hubiese dado positivo, con 200 claramente no es negativo, Bien. pero ¿qué te va a pasar para que sean 200 y no, por ejemplo, 1000? Quizás en 1000. Bien. Muy buena pregunta. Yo lo que hago es agarrar todos los datos que tenga disponible. Esto es simplemente a modo de ejemplo y a modo educativo. Lo que hago realmente cuando yo me pongo a desarrollar una estrategia es agarrar la muestra, o sea, los datos que yo tenga, pero dejo una serie de datos fuera de muestra. Dejo datos para validar justamente si el desarrollo que yo hice es robusto, funciona o no. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor desarrollo una estrategia, pero a lo mejor está muy adaptada al pasado, por lo cual en el futuro probablemente no funcione. Entonces yo tendría que pararme a día de hoy y esperar un año para ver si esa estrategia efectivamente funcionó o no. Entonces lo que hago es agarrar todos los datos menos un año, entonces simulo como si estuviese un año atrás. Entonces ese año que yo debería esperar para ver si la estrategia funciona, ya no lo tengo que hacer porque justamente me puse un año atrás y lo validé con esa parte fuera de muestra. Pero sí, fíjate que si nosotros agarramos una parte súper chiquita de la muestra, podemos ver y podríamos venderlo como si fuese una estrategia rentable. Incluso en esta parte de acá es una estrategia que es súper rentable, pero por eso tenemos que ver todo el bosque, no solamente el árbol. Por eso yo siempre muestro todo y pongo absolutamente todos los datos. Y después, bueno, tienen otras métricas a tener en cuenta, pero las principales y las que les quería compartir hoy es que vean que el beneficio neto es desastroso, que es una estrategia que no funciona y que nos da diferentes métricas interesantes
a la hora de analizar los resultados de cualquier estrategia que nosotros queramos. Ahora, hablamos de la automatización del análisis, pero también podemos automatizar, como les dije anteriormente, lo que es la operativa. Entonces, lo que va a hacer el algoritmo en este punto es ir realizando compras y ventas. Imagínense que este algoritmo funciona bien y que es una buena estrategia. Entonces, lo que va a hacer es que cuando se dé la condición de compra, va a realizar efectivamente las compras, y cuando el RSI sea mayor a 70, como dijimos en la estrategia anteriormente, lo que va a hacer es realizar la venta de esa compra que hizo anteriormente, que se va a dar en este punto, porque lo grabé hoy a la mañana y me acuerdo. En este punto va a cerrar lo que es la compra porque el RSI está por arriba de 70, y así va a ir evolucionando lo que es el gráfico, el activo que nosotros estemos operando, y va a hacer todo el tiempo esto, compras y ventas, en base a lo que nosotros le hayamos puesto como condición anteriormente de lo que tenía que hacer y de qué forma tendría que hacerlo. Por ejemplo, con cuánto capital tiene que invertir, dónde tiene que poner el stop loss, dónde tiene que poner el take profit, etc. Para este ejemplo, lo único que hace es realizar compras y ventas con el 100% de capital. Eso es todo lo que hace, pero después le podemos programar lo que nosotros queramos. Ahora, esto es lo que les explicaba anteriormente. Acá tenemos una estrategia, pero esto lo podemos hacer con múltiples estrategias. Imagínense que desarrollamos un algoritmo que funciona muy bien, no como este, pero programamos un algoritmo que funciona bien y lo podemos poner a funcionar. Programamos otro algoritmo que funciona bien, lo ponemos a funcionar, y así sucesivamente podemos tener todas las estrategias que nosotros queramos. Como dije anteriormente, mi recomendación es que sean estrategias que estén descorrelacionadas unas de las otras, justamente para tener esta ventaja de reducir el riesgo, y que cuando a una le empiece a ir no tan bien o le empiece a ir mal, que las otras puedan compensar con esa estrategia que no le está yendo bien. Entonces podemos tener, como ven acá, múltiples estrategias funcionando al mismo tiempo en un mismo activo, o en diferentes activos, o en una misma cuenta, o en diferentes cuentas. Esto después ya cada uno lo puede ejecutar de la manera que quiera. Yo, por ejemplo, lo tengo en diferentes... yo opero solamente Bitcoin, pero lo tengo en diferentes cuentas, porque en algunas cuentas realizo compras, en otras realizo shorts, en unas tengo una cierta gestión del riesgo, en otras tengo otra gestión del riesgo más conservadora o más arriesgado. Entonces tengo diferentes cuentas que gestiono de diferentes maneras. Pero lo pueden aplicar esto a cualquier activo y a cualquier riesgo o cualquier algoritmo que ustedes quieran. Ahora, esto recién es el comienzo, quedan un montón de cosas que habría que hacer o tener en cuenta, digamos, pero esto es una introducción a cómo es que funciona el trading algorítmico, como promesa de lo que pusimos al principio en el título. Pero una vez que ya entramos en todo esto, podemos hacer muchísimas cosas más. Por ejemplo, validar filtros. Imagínense que nosotros tenemos una estrategia que ya no funciona bien, que operamos de manera manual los últimos 5 años. Entonces decimos, ok, mi estrategia funciona bien, pero me gustaría saber si le pongo un filtro. Por ejemplo, le puedo poner una media móvil, o le pongo un filtro temporal, como por ejemplo podría ser: mi estrategia opera solamente de lunes a viernes, pero ¿qué pasa si no opero los días jueves? Entonces, todas esas cosas nosotros lo podemos cuantificar para ver cómo funciona, y de esta forma validar justamente si un filtro mejora o no nuestra estrategia. ¿Y por qué es importante esto? Porque no solamente sirve para desarrollar nuevas estrategias, sino que también sirve para mejorar estrategias que nosotros ya tengamos funcionando. Punto número 2, podemos hablar también de patrones temporales, que es lo que les decía anteriormente. Podemos decir, ok, yo tengo una estrategia que funciona bien, pero no necesariamente le quiero agregar filtros, indicadores, que no sé qué, sino que simplemente quiero ver qué días funciona mejor mi estrategia. Porque a lo mejor funciona bien el día lunes y martes, pero el miércoles no funciona bien. Entonces los días miércoles podría optar por desactivar la estrategia y no ponerla en funcionamiento. Punto número 3, podríamos desarrollar indicadores personalizados, porque al final los indicadores que nosotros solemos utilizar son indicadores que hicieron otras personas, como por ejemplo las bandas de Bollinger, las medias móviles, el RSI, etc. Son todos traders anteriores que desarrollaron estos indicadores. No es que nacieron de la nada, sino que John Bollinger se puso a desarrollar estos indicadores y demás. Por ejemplo, la banda de Bollinger se quería mucho a sí mismo, por eso le puso las bandas de Bollinger. Pero bueno, al final son indicadores que otra persona desarrolló. En cambio, nosotros, si aprendemos a programar, si aprendemos trading algorítmico, podemos desarrollar nuestros propios indicadores en base a lo que nosotros queramos hacer. Después, muy importante, y ya para ir cerrando,
podemos hacer test de robustez a las estrategias que nosotros desarrollemos. Y esto es fundamental que lo hagamos porque nosotros podemos desarrollar una estrategia que en el pasado parece que funciona muy bien, pero que en el futuro no sabemos bien cómo puede funcionar. Entonces la forma de aumentar la probabilidad de que funcione bien esa estrategia es justamente realizándole test de robustez. Un test de robustez no es más que agarrar esa estrategia y someterla bajo test, justamente, que nos digan si esa estrategia puede funcionar bien en el futuro. Y les pongo un ejemplo. Imagínense que tenemos la estrategia, vemos que funciona bien, pero ¿qué pasa si en el futuro se incrementa el spread en el mercado? ¿Qué significa esto? Que yo quiero comprar a un precio, pero los vendedores me dicen que tengo que comprar a otro precio, por decirlo de forma simple. Entonces, al precio que yo realmente quería comprar, no estoy comprando, sino que estoy comprando un poco más arriba. Entonces, yo quiero saber si en mi estrategia llegase a suceder esto en el futuro, saber si sigue funcionando o si no, o si el broker llega a subir las comisiones. Yo quiero saber si la estrategia sigue funcionando o no, si se incrementan las comisiones u otros costos operativos que tenemos. Entonces lo que podemos hacer es justamente un test, por ejemplo, de Monte Carlo, en el cual a ciertas operaciones se le sube y se le baja el spread o las comisiones y nos va a dar un montón de curvas en las cuales nos va a decir cómo hubiese funcionado esa estrategia en diferentes escenarios. Después, por último, siguiendo con los test de robustez, podemos hacer test multiactivo y multi-timeframe, que sería básicamente agarrar una estrategia que decimos, ok, funciona muy bien en Bitcoin, pero yo quiero saber cómo funciona en Ethereum, porque a lo mejor en Bitcoin funciona súper bien, pero lo pongo en Ethereum y ya deja de funcionar, por lo cual a lo mejor es una estrategia que está demasiado adaptada para Bitcoin, pero en el futuro no necesariamente Bitcoin se va a mover de manera exactamente igual, por lo cual está bueno también testearlo en otras criptos para ver cómo funciona. Esto es igualmente aplicable a acciones, por ejemplo, decir Apple y Microsoft. Podemos testear en Apple y ver cómo funciona después como fuera de muestra en Microsoft. Y por último, test multi-timeframe, que sería, ok, yo tengo esta estrategia que funciona muy bien en 1 hora, pero ¿qué pasa si lo pongo a funcionar en media hora? ¿O qué pasa si lo pongo a funcionar en un gráfico de 2 horas? Entonces todo esto podemos testearlo bajo un mismo algoritmo, como decíamos anteriormente, no es que tenemos que programar un nuevo algoritmo, sino que no tenemos que programar otro, sino que con un mismo algoritmo podemos testearlo en todas las temporalidades que nosotros queramos y de esta forma vamos moviendo la estrategia de un lado a otro, es como agarrarla, por así decirlo, y sacudirla de un lado para el otro para ver si funciona o no. Les pongo un ejemplo más bajado a tierra, por así decirlo. Imagínense que tenemos un cohete, somos la NASA, tenemos un cohete y antes de mandar el cohete a la Luna tenemos que ver si no se va a desarmar en el aire. Entonces la forma de hacer eso, uno de los test de robustez que tienen justamente es someterlo a vibración. Entonces al cohete le someten esta vibración para ver si no se le caen los tornillos y si no se le caen los tornillos, entonces ahí sí puede volar o por lo menos sí pasó ese test de robustez. ¿Por qué? Porque en el futuro cuando lancen ese cohete a la Luna o ahora a Marte va a tener esa vibración, entonces antes de enviarlo tenemos que saber qué pasaría si lo mandamos con esa vibración. Entonces eso básicamente es lo que es un test de robustez. Y todos estos temas y todo lo que hablamos hoy, si quieren aprender más, pueden unirse a thehoptrader.com y ahí tienen toda la información donde enseñamos trading algorítmico totalmente desde cero para alguien que no sabe nada de programación a que pueda desarrollar sus propias estrategias. Así que muchísimas gracias.